Te damos la bienvenida a Raíces Chilenas de las Matemáticas, el espacio donde exploramos el fascinante mundo del nacimiento de la investigación matemática en Chile. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo, donde conversaremos con destacados matemáticos y matemáticas que fueron testigos privilegiados de esos momentos históricos. Prepárate para adentrarte en una mirada única y profunda sobre el surgimiento de esta disciplina en nuestro país. Muy buenas tardes, amigas y amigos, estudiantes, colegas, profesores, profesoras y público en general. Les damos la más cariñosa bienvenida a esta nueva cita de entrevistas acerca de las raíces chilenas de la matemática. En esta ocasión nos acompaña el profesor Rafael Correa Fontecilla. Él es ingeniero matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile y es doctor en ingeniería de la Universidad de Grenoble en Francia y doctor en matemática de la Universidad Blaise Pascal en Francia también. Él es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática, fue fundador y primer rector de la Universidad O'Higgins, fue fundador y primer director del Centro de Modelamiento Matemático, fue fundador y primer director del CIAED, Centro de Investigación Avanzada de Educación, fue director ejecutivo de CONICYT, fue director del Departamento de Ingeniería Matemática y hace poco fue galardonado con la medalla de la Academia Chilena de Ciencias. Muchas gracias, Rafael, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Como te contaba, Rafael, estas entrevistas que estamos haciendo es como para recuperar una historia acerca de los primeros momentos con donde nace la investigación en matemática en Chile, que yo lo sitúo más o menos como a mediados de los 60, principios de los 60. Entonces te quería pedir que nos contaras en qué colegio estudiaste, en qué años estudiaste, por qué estudiaste ingeniería, querías ser matemático desde el principio, ¿cómo fue esa historia? Muchas gracias, Cristian. Creo que es una magnífica idea la que has tenido de realizar este proyecto, un muy bonito proyecto. Bueno, la matemática. Me gustó mucho la matemática desde la enseñanza media, desde muy chico. Ese gusto por la matemática me lo inculcó mi padre. Mi padre era ingeniero civil de esta escuela y me inculcó, a él le gustaba mucho la matemática y le gustaba hacerme desafíos terribles que ni hoy día podrías, o sea, unas construcciones de triángulo, sobre todo los problemas geométricos eran pero terribles. A cualquiera que le ponga de esos hoy día no los resuelve. Construcción con regla y compás. Claro. Bueno, entonces me gustaba mucho la matemática. Y bueno, mi padre había estudiado aquí y en ese sentido casi nunca dudé que yo iba a estudiar ingeniería en la Chile. Ocurre que justo cuando yo entro a esta escuela, el año 1966, entro a esta escuela, se crea, no sé si ese mismo año, el anterior o el siguiente, el departamento, la carrera de ingeniería matemática. Okay. Se crea la carrera y para mí eso fue maravilloso. No tuve nunca duda de seguir por ese camino. Además, me influyó mucho a mí, como estudiante aquí en esta escuela, un profesor que era un personaje en esta escuela, Moisés Mellado. Él había sido compañero de mi papá aquí mismo. Así es que prácticamente nunca tuve duda. Moisés Mellado era una persona que nunca había tenido estudios formales de matemática más que los que se daba en esta escuela en la década del 40, que es cuando él estudió aquí. Pero estaba siempre al tanto de lo que se enseñaba de matemática en universidades, principalmente en universidades europeas, francesas, en las grandes escuelas francesas. Tenía toneladas de libros en su casa. Era un tipo realmente fascinante.
Y aparte de la motivación de tu papá, ¿tuviste algún profesor en la escuela que te llamó la atención y te gustara? Tenía un profesor en la escuela que era un muy buen profesor de matemática. Yo estudié en el San Ignacio. Entré aquí en el San Ignacio de Alonso Valle, Ok. eh, a segunda preparatoria el año 1955. Mira lo viejo que soy. Y tuve allí, eh, no al comienzo, mis profesores al comienzo eran monjitas ahí. Después tuve un gran profesor de matemática en San Ignacio, que, de origen francés, Yves Milon se llamaba. Y él le encantaba la matemática, hacía muy bonitas, muy bonitas. Qué importante es en realidad, Cristiano, tú lo sabes mejor que nadie, cómo un buen profesor de matemáticas puede influenciar mucha Mm. gente y al mismo tiempo puede también crear aversión Y en mucha frustraciones, gente, claro. frustraciones, exacto. ¿En esa época el plan común existía o vino después? Claro, Ya. claro. El plan común existía. Mira, eh, hoy día ha cambiado mucho, pero no radicalmente. Hay ramos que son distintos, pero existía el plan común. Justo cuando yo entré aquí, se cambió el régimen, eh, que era anual, porque cuando yo entré era anual, Ok. y inmediatamente después se cambió a régimen semestral a partir de segundo año. Ya. Pero en primer año, los cursos importantes eran más o menos los mismos que hoy día, o sea, el curso de cálculo, álgebra, bueno, teníamos cursos terribles como dibujo técnico, teníamos geometría analítica y del espacio. Eran un poco distintos, pero no era tan distinto. Yo, mi primera carrera, estudié ingeniería eléctrica en la USACH. Ah, mira. Hice un año. Ah, qué Y entretenido, qué no bien. fue entretenido porque dibujo técnico me mató, porque yo Ah, no, es que era hacía dibujo y terrible. pasaba la regla y me ensuciaba toda la hoja, tenía que Claro. hacerlo de nuevo. Era terrible el Era dibujo terrible. técnico con ese tablero que Claro, llegamos y la regla TEA claro. y Y yo no sabía que existía la matemática como carrera para estudiar. Entonces yo pensaba que para saber matemática o había que hacer ingeniería o había que ser profesor de matemática. exacto. Entonces ahí me fui a estudiar ingeniería y caché que los profesores que me hacían cálculo y hacían álgebra eran matemáticos. Entonces ahí recién descubrí que existía esta carrera. Entonces tú entraste, había plan común, pero ya sabías que querías hacer ingeniería matemática o cuando No, entraste no cuando sabías. entré no tenía idea. Ya. Fue para mí una maravilla cuando aparece esta carrera de ingeniería matemática y este Mellado, este Sí. profesor, nos habla de esta carrera. Y yo dije, esa es mi carrera. Ya. En mi casa, para mi papá, que si bien le gustaban mucho las matemáticas, no sé, él pensaba que era una carrera que se estaba creando un poco Claro, incierto, pero me, una me- apuesta. me- me Ya. permitió sin problema y no me he arrepentido ni un minuto en mi vida. Y el plan común duraba 2 años, como ahora. Sí, igual Ya. que ahora, Y después igual que pasaste a ahora. ingeniería, pero no era ingeniería civil. No era ingeniería, yo soy ingeniero matemático. La ingeniería matemática se creó eh, eh, con alguna reticencia de muchos profesores en aquella época. O sea, estamos hablando de la década del 60, de fines del 60. Eh, eh, los ingenieros no miraban bien la carrera de ingeniería matemática. Estos no son ingenieros, decían. Por lo tanto, dijeron que no se les podía llamar ingeniero civil matemático. El ingeniero civil es un ingeniero de verdad. Estos ingenieros matemáticos, bueno, eso duró un tiempo hasta que se consolidó la carrera y principalmente el departamento de matemática. Hoy día se llama de ingeniería matemática, Mm. en esa época se llamaba departamento de matemática, Y ese departamento de matemática le daba servicio a toda la escuela. a toda la escuela. Exactamente. ¿Y cuál era el perfil de sus profesores? Si en esa época como no habían tantos matemáticos. Mira, cuando yo estudiaba, el perfil eran
Por supuesto, ingenieros en ese departamento, el único era Moisés Mellado, creo, por lo que recuerdo, sino que habían profesores de matemática, Profesor de secundaria. profesores de secundaria, eh, como tantos, a ver si me viene la memoria, como Luis Levet, Cipriano Cruz, etc. ¿Almendras también? Domingo Almendras, por supuesto, ese era el gran Domingo Almendras. Pero había también algunos matemáticos que me hicieron clase, como Nicolás Yus. ¿Nicolás te hizo clase? Nicolás me hizo clase de cálculo. ¿Y Nicolás era profe del departamento o Era venía al otro profe, lado? era full time. Era full full time. time de Tenía su acá. oficina Ah, en el 6º piso de la Torre Central, Ah, que es donde estaba el departamento de matemáticas. ya. Estaba también allí Jorge González. Jorge González me hizo clase de variable compleja, por ejemplo. ¿Ese Jorge González que después se fue a Valparaíso o es otro? Sí, Jorge? claro, Es el mismo. Ah, El ok. mismo Jorge González Ya. que se fue a Valparaíso. Me hizo clase Camilo Quesada. ¿Camilo también estaba Camilo acá? me hizo clase. Pero estaba Camilo acá. también, ¿pero era profe de acá? Era profe de acá, full time. Full time. Sí, sí. Como te digo, Ya. todos los que te estoy nombrando Ya. eran profes, Nicolás. ¿Pero Camilo te hizo clases cuando ya se había doctorado o cuando todavía Ya era se solo había profe? doctorado. Ya se había No, doctorado. ya se había doctorado. Ya. Y Camilo, ahí me pillaste si se había doctorado Camilo. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Ya. No estoy seguro. Yo creo que sí. Nicolás estoy seguro. Y habían algunos otros. Bueno, estaba Raúl Bravo. Raúl Bravo. Raúl Bravo, él había estudiado, venía también del pedagógico como profesor de matemática y había ido a hacer estudios de doctorado a Berkeley, creo. Raúl Bravo y Camilo venían del PEDA. Sí. ¿Te acuerdas de otro más que venía del PEDA? Yo pienso que Almendra Yo creo también que- venía del PEDA, ¿no? ¿Ah? Almendra también venía del PEDA. También Domingo Almendras venía. Habían varios otros. Si me pusiera a pensar, me acordaría Ya. de varios otros, como te mencionaba Luis Levet, a Cipriano Cruz. Una vez me llamaron, Ya me voy a ir acordando. una vez me llamaron a mí del Santiago College para Ya. hacer clases porque había un profesor que se había enfermado. Y era Luis Levet. De aquí se fue Luis Levet al Santiago College, pero digamos, estuvo aquí, creo que fue prácticamente cuando jubiló Luis Levet, creo. se fue al Santiago College. Sí. Ahí me tocó conocerlo. Hay historias que se cuentan de Mellado, que era tal vez un poquito deslenguado, incluso le decían, con permiso de toda la gente, el loco Mellado. Sí. Cuéntame cómo era ese personaje. Era un personaje que cuando uno lo conocía era realmente muy, muy especial, porque siendo una persona con un carácter terriblemente difícil, era al mismo tiempo muy atractivo, especialmente para los estudiantes. Era muy, muy atractivo para la mayoría de los estudiantes, para nosotros, para mí. Era insoportable para sus colegas, los profesores de acá, partiendo por el decano. Mira, y como te decía, lo conozco porque fue compañero de mi papá aquí en esta escuela, y mi papá me contaba que él era una persona muy especial desde que era estudiante. Yeah. Muy, 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 muy especial. Bueno, él se decía que él era mapuche, que él no era chileno, y cuando se enojaba en clase, a veces nos decía: chilenos, ustedes, si nos hubieran llegado las armas antes, no estarían ustedes sentados aquí, ¿no? Pero era chileno. Le gustaba decirnos chilenos. Despectivamente, ¿no? Claro, Okay. despectivamente, Okay. despectivamente. Y me acuerdo, una vez me pregunta, nos tenía buena al mismo tiempo. Sí. Me pregunta, a ver, usted, ¿qué preferiría ser, perro o gato? Entonces, la gente, perros, serviles.
son ustedes el gato es un animal independiente, etcétera. No, ustedes chilenos, serviles, claro, perrito, faldero, eso es lo que le gustaría hacer. Era fantástico. Y también se dice que era como muy culto matemáticamente, digamos. Sí, no, Mm, tenía una biblioteca en su casa, yo lo iba a ver mm, y todos lo íbamos mm, a ver los estudiantes, mm. lo íbamos a ver con frecuencia a su casa. Tenía una biblioteca extraordinaria, como nunca conocí una biblioteca de matemáticos. O sea, compraba todo lo que aparecía en Europa, una biblioteca, mucho libro en francés, bueno, y en inglés. Eh, y tenía mucha cultura, y se notaba porque las clases que hacía eran clases que obviamente era matemática muy moderna, el álgebra lineal, ¿no es cierto? El cálculo vectorial lo hacía de manera con un lenguaje moderno. Era, sabía mucha matemática de nivel, digamos, de buen nivel para la docencia. ¿Cómo se enseñaba? Era la matemática que se enseñaba en ese momento en las escuelas de ingeniería europeas, alemanas, francesas, etc. Y eso lo aprendió solo todo. ¿Y cuál es la importancia de Moisés Mellado para la matemática aquí de la Escuela de Ingeniería? Bueno, en esa época, por lo que yo recuerdo y sé, el, el decano de la época, Enrique de Tigny, uno de los grandes decanos, si no el más grande que haya tenido esta facultad. Fue presidente de CONICET también, ¿no? Él fue presidente de CONICET Mm, también y fue prorector de la Universidad de mm. Chile. Fue prorector durante la dictadura, cuando llegó la dictadura era prorector de la Universidad de Chile, pero era decano. Fue un decano muy, muy joven acá, desde antes que yo entrara, desde principios de los 60 probablemente. Y él tuvo la idea de profesionalizar la matemática. La física, ¿Y de Tigny cuál era la formación de ingeniero? ingeniero de aquí, ¿De, nada más. de qué tipo de ingeniero? Él era ingeniero civil hidráulico. Hidráulico. Sí, era Ya. ingeniero civil hidráulico, pero hijo de politecnicien, digamos, de un francés, hijo de francés que había estudiado en l'École Polytechnique. Mm. Y era un hombre muy muy exigente, de las personas más inteligentes que he conocido. Realmente nunca me hizo clase porque no hacía clase. Sí, en algún momento en electricidad creo que hizo clase, pero tuvo la idea de profesionalizar la matemática. Y él decide entonces, y eso es un hito importante en la historia de la matemática en Chile, cuando el decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile decide armar un grupo de matemáticos profesionales que hayan sido estudiantes de ingeniería de la escuela, pero que hayan salido después a estudiar matemática. Y así se crea el departamento de matemáticas y así nacen los matemáticos que hoy día conocemos, con este gran programa para ir a estudiar matemáticas. ¿Y fue de Tigny quien envía a Mellado a Francia a conocer lo que estaba pasando en Grenoble? Exactamente. Entonces, de Tigny, sabiendo que este personaje, Moisés Mellado, es conocedor de lo que está pasando en matemáticas, en la enseñanza superior en Francia, lo convoca y lo manda a Francia. Y el mismo de Tigny sabía que en Grenoble existía la carrera de ingeniería matemáticas. Entonces, Mellado parte a Grenoble y algunos otros lugares, no solo fue a Grenoble, fue a algunas partes, y vuelve entonces con una idea de cómo crear este departamento de matemáticas, cómo tomar estudiantes que están terminando y enviarlos a Francia. Entre ellos caí yo. Ahí me sacan a mí terminando mi ingeniería el año 71,
y me mandan a Francia. Y Rafael, cuando tú eras estudiante de acá de la Escuela de Ingeniería y me cuentas de estos profesores que tuviste, ¿ellos hacían investigación matemática o solo se dedicaban a la docencia? No, no. Que yo sepa, estudiaban matemática, eran muy amantes de las matemáticas, sabían mucha matemática, habían tenido buena formación, pero en esa época no se exigía, no existía la cultura aquí de hacer investigación en matemáticas. Sin duda, ellos por su propio gusto probablemente pensaban en algunos problemas matemáticos, no me cabe duda que Nicolás Hughes y todo esto que he hablado, pero no era una cosa importante, a nadie le preocupaba. Yeah. Nadie le preguntaba cuántos papers tiene. Alguien le habría preguntado qué es eso, paper. Y el factor de impacto, y si está publicado en una revista Easy, esas cosas vienen aquí de muchas décadas después. Pero cuando De Tigny quiere profesionalizar la matemática, ¿se refiere a hacer investigación matemática o se refiere a hacer matemática que ayuda a la industria? A ver, esa pregunta es difícil, porque yo creo, él tenía claro, y yo tuve muchas conversaciones con él, de que lo importante son las dos cosas. Él pensaba que como para ser realmente que la matemática en ingeniería debía ir de la mano con la aplicación. Y por lo tanto, él cree que vamos a ser mejores ingenieros, vamos a producir mejores ingenieros si les damos una formación matemática más sólida, y esa formación matemática más sólida hay que darla con profesionales de la matemática. Ojalá que tengan algún conocimiento de la ingeniería, pero que se dediquen a la matemática, ojalá teórica, pero ojalá con algún pie en la tierra relacionado con los problemas. Sí. Él era una persona muy visionaria, hizo un cambio radical y introdujo esto de la matemática y en general en la ciencia, porque en física se hacía física, porque fue Igor Saavedra la persona que... Había física antes de Igor también, pero fue la persona que más insistió en lo importante que era la investigación en ciencias. Tirapegui es como de esa época también, ¿no? Tirapegui fue profesor mío. Tirapegui fue profesor mío después que volvió. ¿Pero comparado con Igor Saavedra? No, es mucho más joven. Tirapegui volvió a Chile después de su doctorado. Yo te diría, me recuerdo porque llegó como profesor y me hizo clase. Yo debo haber estado más o menos en tercero o cuarto año. De haber sido por ahí, por el año 68, 69, que Enrique Tirapegui vuelve a Chile después de hacer un doctorado en matemáticas. Enrique hizo un doctorado de Estado en matemáticas, aunque se dedicó a la física toda su vida. No sabía. Y fue mi profesor, fue profesor de matemática, me hizo un curso de espacios de Hilbert, me acuerdo, muy fascinante, muy entretenido, muy interesante. Mira, no sabía. En esa época, cuando tú eres estudiante de acá de la Escuela de Ingeniería, ¿qué sabías tú de la investigación matemática? ¿Como que sabías de qué se trataba? ¿Querías ser matemático para hacer eso? Qué buena pregunta para esta entrevista. No tenía idea de nada yo. A mí me gustaban las matemáticas, porque me producía placer la matemática, el desafío de las matemáticas. Pero yo no sabía lo que era nunca había visto una revista de matemática. Conocía los libros. No. Yo cuando me fui a Francia, me fui a estudiar matemática. ¿Qué año te fuiste? Me fui el año 71. 71. El mismo año que terminaste. Mira,
yo me recibí de ingeniero matemático, me casé y tomé el avión todo en 2 semanas. ¿Con esposa o sin esposa? Con esposa. Con esposa. Muy bien. Y mi hija mayor nació allá. Ah, ya. Claro, me fui con ella, que es mi esposa hasta el día de hoy, que me ha soportado. Puras buenas cosas pasaron esas 2 semanas. Extraordinaria, extraordinaria, exactamente. Entonces, ¿te fuiste, Me fui. pero Exacto. sabiendo lo que ibas a hacer? ¿O te fuiste porque te gustaba seguir estudiando matemáticas? Pero te digo que no sabía, yo no sabía que iba a hacer un doctorado, yo no sabía lo que era un doctorado. Yo iba a estudiar matemática. Y Mellado, que fue la persona que me contrató aquí, porque en ese momento me contratan aquí en la escuela para que yo me vaya y me mandan a Grenoble Ah. para hacer un doctorado en ingeniería. Ese contrato a era mí- como académico de la Chile. Claro, Entonces tú seas académica de la Chile desde jovencito. desde los 23 años que Claro, tenía cuando claro. partí a hacer mi doctorado. Cabro chico. Cabro chico, piensa tú, 23 años tenía cuando salí a hacer mi doctorado. Y me recibí en ese momento. Y enviado por la Universidad de Chile a la Universidad de Grenoble, al Departamento de Matemáticas Aplicadas de la Universidad de Grenoble, porque habían 2 departamentos, había matemáticas puras y matemáticas aplicadas. Y cuando llegué allá, fíjate, mira, entonces yo llego, me recibe, me entrevisto con el profesor que me recibe, entonces el profesor me dice, bueno, usted viene a hacer, entonces yo le digo, esto te va a mostrar cuánto sabía dónde iba. Entonces yo le digo, mire, yo vengo y me gustaría hacer estudios de estadística aquí. Me había gustado la estadística, había hecho mi memoria en un tema un poco relacionado con la estadística. ¿Quién te la dirigió? Oscar Barros. Ya. Era un tema de teoría de colas, de fenómenos de espera, digamos. Bueno, Oscar Barros de Ingeniería Industrial. Él venía llegando de un doctorado en Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin en Madison. Inmenso. Bueno, entonces llego allá y le digo esto a este profesor francés y me dice, mire, pero entonces si usted quiere realmente hacer estadística y esto, se equivocó de país, pues me dice, debería haber sido Inglaterra, por ejemplo. Yo lo... Entonces, ¿por qué no mira bien lo que aquí se hace bien? Y se decía. Entonces yo empecé a mirar las cosas que se hacían en Grenoble y me gustó el área de... Yo ya sabía ya que me gustaba el área de la optimización, del análisis convexo, que en ese momento estaba en auge, con mucho auge en Grenoble. Entonces le digo, eso me gustaría. Bueno, entonces me dice, ¿y por cuánto tiempo viene usted acá? Entonces yo le dije, no sé, pues le dije yo. Así era, no sé. Entonces me dice, bueno, usted va a hacer lo que llamaban un diploma de estudios aprofundido en el área de la optimización, me dice, ¿y usted en la vida qué quiere hacer? Ah, yo quiero ser profesor en la universidad. Ah, entonces usted tiene que hacer un doctorado, pues me dice. Yo lo quedo mirando, ¿y qué es eso? Pero así. Y me explicó, y bueno. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Grenoble? Bueno, yo estuve relacionado con, estuve un poco entre Grenoble y Clermont, ¿no? 3 años. Ya. 3 años entre Grenoble y Clermont. Y Francia fue porque Mellado tenía Porque este nexo. Exacto, Ya, exactamente. Entonces, pero mira, yo postulé a una beca para ir a Francia y postulé porque Mellado me impulsó a eso, y de Tigny, que estaba detrás de Mellado, yo no lo conocía bien a este personaje, pero... Y Raúl Bravo me había aconsejado postular a Berkeley. Postulé a Berkeley. Y dije, bueno, la primera que salga, me voy o a Estados Unidos o a Francia. Resulta que salió la
la de Francia. Meses después salió también la de Berkeley, pero yo ya estaba en Francia. Ya. Pero en cualquier caso te ibas con sueldo de la Chile. Así, yo me Ahí. iba con sueldo. Yo estuve los 3 años con sueldo de la Chile, hasta el año 74 que volví, Ya. con el doctorado en ingeniería. En Francia habían varios tipos de doctorado. Los franceses son complicados en estas cosas. Entonces, en esa época habían varios tipos de doctorado. Estaba el doctorado de tercer ciclo, estaba el doctorado De Estado. en ingeniería y estaba el doctorado de Estado, que era el de más nivel. Claro. Yo hice el doctorado en ingeniería y me volví. ¿Pero que te volviste porque tenías este contrato o porque querías volver? Yo, por las dos cosas, Por las dos porque cosas. tenía el contrato, tenía el compromiso y quería volver. Ya. Quería volver. Eran momentos terribles en Chile. Piensa tú. Era el año Sí, porque que volví, el año 74. te fuiste para la UP, te fuiste en la UP y volviste en dictadura. Yo me fui durante la UP y volví en dictadura el año 74, un año después del golpe, Claro. justo un año después del golpe. Claro, mi profesor me decía, pero usted está loco porque Se sabía lo que estaba pasando. en Francia, digamos, había horror con todo lo que ocurría en Chile, y me decía, usted está loco, como no sé, a mí mi familia acá me decía, mira, si te quieres volver, vuélvete, es posible, pero me ofrecieron un puesto en Francia para quedarme allá y lo rechacé y me vine. Okay. ¿Quién eran los matemáticos más célebres en Francia en ese momento? ¿Te acuerdas? Bueno, los matemáticos más célebres en Francia en ese momento, todavía todos murieron hoy día. Estaba Laurent Schwartz, ¿no es cierto? Profesor mío fue Malgrange, que es un gran otro buen matemático que fue profesor mío fue Noël Gastinel. Estaba Dieudonné, evidentemente, y René Thom estaban también. Esos eran los más conocidos por nosotros, jóvenes estudiantes. Quisiera volver un poquito a Mellado. Hay una anécdota que se cuenta, no sé si es cierta, la quisiera comprobar contigo, que le hizo una prueba a los profesores del departamento. Esa es una de las historias complejas de la vida de Moisés Mellado. Resulta que él consideraba que los profesores que había, un grupo de profesores que había en el departamento de matemática, no trabajaban bien, no sabían mucha matemática. No estoy hablando de los que ya mencioné, de Jus y todo eso, no, esos están fuera, eso era otra categoría. Pero habían otros profesores, buenos profesores que venían del pedagógico y que Mellado, un poco con la venia de Enrique de Tigny, querían cambiar. Querían que en realidad... Una renovación. Querían una renovación. Por eso nos mandaban a nosotros para afuera. Y no había posibilidad. Entonces, él decide tomarles una prueba. Y para no tomarles él la prueba, le pidió a un ingeniero, un matemático, que era profesor en geofísica, Armando Cisternas. Yo no sé, tú lo vas a entrevistar. Yo supongo que vive Armando Cisternas. Yo creo que sí. Vive Armando Cisternas, fue profesor mío, y era un hombre, digamos, que era un ingeniero, si tú quieres, un geofísico, era un científico, con muy alto nivel de matemática, o sea, de 4 o 5 mejores niveles de matemáticos aquí en la escuela en ese momento, y fue profesor mío. Y le pide a Armando, miembro del Partido Comunista, además, y le pide a Armando Cisternas que les tome la prueba. Armando Cisternas les toma la prueba, le entrega las notas a Moisés Mellado, y Moisés Mellado
las publicó en esa época. Las notas de todos los estudiantes se publicaban en los ficheros Claro. que habían en los pasillos. Un diario mural. Un diario mural, los ficheros. Eran un diario mural y uno iba a mirar su nota y estaban las notas de todo el mundo, todos conocían, no como ahora que eso se ve muy mal. Bueno, y resulta que esto causó esto y estos profesores renunciaron. Renunciaron. La mayoría, Mm. especialmente los que no les fue bien. Algunos que les fue bien no renunciaron. Yeah. Entonces era cierta la historia. Sí, es cierta esa historia. Es cierta esa historia. Como estudiantes nosotros no estábamos muy contentos, me acuerdo, Yeah. con ese procedimiento, pero Mellado era terrible. Cuando tú volviste al 74, además de ti, ¿quién estaba volviendo también en esa época? Claro, no, yo fui, por decirte, podríamos decir que yo fui el segundo en partir. Yeah. ¿Quién fue el primero? Mira, el primero, hay un mito del primero que yo no conocí, pero antes que yo había partido Rolando Rebolledo. Ok. Rolando partió, si yo partí el 71, probablemente Rolando partió dos años antes, tal vez 3, pero 2 años antes. Yeah. A Francia también. Entonces, yo fui el primero en volver y después empezaron a volver otros que partieron después de mí, como Luis Contés, varios otros. Había en ese momento un grupo de franceses aquí. Francia tenía un programa que se llamaban los cooperantes, es decir, estudiantes franceses que para no hacer el servicio militar lo cambiaban por ir a hacer cooperación a países en desarrollo. Entonces había un grupo de matemáticos franceses que llegaron junto conmigo, algunos habían llegado un poco antes y que eran profesores de matemática, gente con muy buena formación. Y aparte de la Escuela de Ingeniería de la Chile, ¿había otros lugares en Chile, Concepción o en el norte, en Valparaíso, donde hubiese matemáticas? No cabe duda que había, pero nosotros no teníamos ningún contacto con ellos. Yeah. Estoy hablando de la época, de esa época, Sí, de sí, cuando sí. yo volví, de cuando yo era Sí. estudiante, Sí. cuando yo volví. Claro, en Concepción había algo de matemática. En la Santa María había algo. Ahí está, digamos, Frucht, que es una leyenda de matemática, Claro. o sea, probablemente el matemático, digamos, que hizo investigación de buen nivel, el primero en Chile, probablemente, no sé, puede que me equivoque. Después, en esa época, hablando de la década del 70, digamos, nace el programa en la Universidad de Santiago, en la Universidad Técnica del Estado, Sí. creado por Jaime Michelo. ¿Te refieres a la ELAM? Me refiero al LAM, a lo que llaman la licenciatura académica en matemática. Yeah. Jaime Michelo es un ingeniero de esta escuela, también tiene formación de ingeniero, que partió a Estados Unidos a hacer un doctorado en matemáticas. Volvió y creó un grupo de matemáticos en paralelo con esta licenciatura académica en matemáticas en la Universidad de Santiago, que jugó un rol importante con varias personas. Después está la Universidad Católica, Rolando Chuaki. Claro. ¿Te fijas? Ahí son personajes en Chile como Rolando Chuaki, un gran lógico. Él sí que hacía investigación. Yo cuando te decía no había investigación, eso en la Escuela de Ingeniería no había investigación. Sí, yo te entendí. En la Universidad Católica probablemente sí había
y desde Conchuaqui, no sé si en la Universidad de Santiago, pero era interesante lo que hizo en la Santa María. Sin duda, Frug hacía investigación, y en Concepción también habían algunos. ¿En qué momento ocurre esto de que se crea como el Instituto de Ciencia o Matemática y algunos se van a la recién creada Facultad de Ciencia, donde se fue Nicolás, se fue Camilo? Esa historia yo no la conozco bien, fíjate. No la conozco bien. No te podría, pero eso es. ¿En qué momento se va Nicolás de aquí? No sé, pero es en esa década, sin duda. Es en la década del 70, creo, casi con seguridad. Hubo una serie de enredos en eso, en los cuales yo me sentía ajeno. Habíamos muchos, los jóvenes que formábamos el departamento de matemáticas de la Escuela de Ingeniería de la Chile, estábamos muy ajenos a muchos problemas que había, muchas pequeñas peleas. Claro. ¿En qué año se crea CONICET? ¿Tú te acuerdas? Eso es muy anterior. Yeah. CONICET es de la década del 50. Ah, del 50. Sí, es muy anterior. Ah, ya, yo pensé que era como de Frei Montalva. No, tú dices que es anterior. A ver, a lo mejor me equivoco, pero bueno, yo me fui con una beca CONICET, o sea que era una beca francesa, pero en ese momento las administraba CONICET. Yeah. El año 70, 71. Antes, sí, fíjate que a mí, tal vez me equivoco. No sé. A pesar que yo fui director ejecutivo de CONICET, no me estudié nunca la historia de CONICET. Pero CONICET, para nosotros, para lo único que era, es porque daba becas para irse al extranjero. Yeah. Eso era lo importante de CONICET. No existía ni Fondesit. No existía ningún programa de financiamiento de la ciencia. Para la investigación. Yeah. Para la investigación. No había ningún programa en CONICET. Era una administración. Todo lo que es Fondesit, que es el auge de CONICET, surge con este programa, este fondo, que es Fondesit, que nace el año, no sé si 70. ¿Qué año nace Fondesit? Fines de los 70. Yeah. Y entonces el financiamiento para la investigación, aunque había poca, pero en biología tal vez ya había antes. No, entonces se financiaban, biología, sin duda. Se financiaban propiamente las propias universidades para hacer investigación. Las propias universidades, claro. Exactamente, y mucho grant extranjero también. Okay. No, la investigación en medicina y biología, ciencias de la salud en general, es mucho más antigua y potente en Chile. Claro. Entonces, ahí pero en esa época también la universidad era gratuita, la Chile, por ejemplo. Claro. Entonces había mucho aporte del Estado para... Mucho aporte del Estado, exacto. Claro. Después tú obtienes un segundo doctorado en matemáticas solamente. Claro, yo obtengo un doctorado en ingeniería, como decíamos, el año 74, pero mi profesor allá me insistió que yo hiciera un doctorado de Estado. Y para eso, entonces, como yo quería volví a Chile y continué aquí en Chile, empecé a trabajar en investigación. Era la época de la dictadura, me invertí mucho en realidad en la defensa de la Universidad de Chile, que se veía muy, muy amenazada por la dictadura, y en ese sentido jugué un rol político de defensa de la Universidad de Chile importante. Llegué a ser presidente de la Asociación de Académicos de la Escuela de Ingeniería. Y ahí habían rectores designados y todo, ¿no? Claro, eran todos rectores designados, exacto. ¿Y también los decanos o no? También. Los decanos eran decanos designados
pero eran civiles los decanos. Ya. Los decanos que yo recuerde eran todos civiles designados, porque no habían elecciones. Los rectores eran designados directamente, Yeah. y eran militares. Eran militares. Militares hubo en la Chile, militares y aviadores, tenemos de la aviación, porque en la católica eran los navales, era la marina que... También se intervinieron en la católica, aunque era privada y era dirigida por la iglesia. Bueno, pero es que tuvieron rector almirante Mira. en esa época. Suet probablemente era el nombre. Yeah. Entonces, después el 74 volviste a Chile. Claro, entonces estoy en Chile unos años trabajando, haciendo patria en cierto sentido, pero trabajando en matemática, trabajando con jóvenes estudiantes, enseñando, tratando de hacer algo de investigación, pero yo obtuve en ese momento un grant de los franceses que me permitió viajar todos los años durante la dictadura a Francia por un par de meses. Entonces yo me iba prácticamente todos los veranos a Francia a trabajar en investigación a partir del año 75 hasta principios de los 80, y junté trabajos, y el que había sido mi advisor, mi profesor guía en Francia, me dijo, esto, con todo lo que usted ha juntado, es suficiente para que usted presente un doctorado de Estado. Entonces junté mis papers y pasé un doctorado de Estado. Y eso es en matemáticas. ¿Y eso fue el año? Eso debe haber sido el 83 más o menos. Y ahí... No sé si 82, 83. ¿Y siempre estuviste asentado en Chile? ¿Nunca pensaste irte a trabajar afuera? Nunca he pensado en mi vida irme a trabajar afuera, fíjate. Exacto. Yo no sé, tengo algo especial. Para mí el servicio público ha sido toda mi vida lo más importante. Me lo inculcaron un poco en mi casa. ¿Y tampoco te pololearon de otras universidades acá? Sí, pues desde que llegué. El primero que lanzó el zarpazo fue Jaime Michelo. Después, a ver, incluso a ver, eran épocas difíciles. Entonces, cuando yo llegué acá, desde el año 75, yo fui contratado. Yo tenía mi puesto de jornada completa acá, pero tuve un cargo de jornada parcial en la Universidad de Santiago. Hice clase en el LAM, contratado por Jaime Michel, y un puesto también de jornada parcial en la Santa María. Entonces yo hice clase en la Santa María y en la Universidad de Santiago en paralelo. Tomaba el bus una vez a la semana a Valparaíso para ir a hacer clase. Se llamaba UT todavía, ¿no? Sí. En la UT, cuando trabajaste con Michelo en LAM, también habían profes de California, ¿no? Había algunos, sí. Había algunos de California que habían llegado, sí. Clemens, sí, tal vez, ¿no? Clemens, me acuerdo, pero me acuerdo poco. Hay varios de los matemáticos que son conocidos en Chile después, que fueron alumnos míos, o en la Santa María, en la Santa María, mis alumnos eran todos profesores. O sea, me contrataron en la Santa María para irle a hacer clase a los profes. Y reforzarle a los profes de matemáticas y reforzarles la matemática. Ese fue el contrato que me hicieron en la Santa María, y también un poco en el LAM. Y
Parece ser que el LAM fue una cosa importante de la Muy matemática. importante, claro. El LAM entusiasmó mucha gente hacia la Mm. matemática en Chile, sí. Y el... ¿Cuándo crees tú empezaste a publicar artículos desde que llegaste al 75 hasta que Yo, juntaste eso y hiciste tu doctorado? Pero junté, sí. qué- Muy qué- lento, muy lento ¿Dónde al más hacía comienzo. matemática ya en los 80, no en los 70? En Concepción. Bueno, en Chile ya en los 80, en Concepción, en la Católica, desde antes que eso, y como te digo, y en la Facultad de Ciencias, por supuesto, Claro. ya en los 80 ya empezó, ya en los 80 empieza a haber en muchas partes Algo más matemáticas más profesionales, matemáticos más profesionales. ¿Y en el norte? exactamente. Yo del norte, bueno, el norte, bueno, hay una persona que conozco, yo no sé si hizo, que es Ramón Correa, que estuvo, que era mayor que yo, y estuvo y volvió, pero no sé si era una bellísima persona, un muy buen matemático, un gran profesor de matemáticas, pero no recuerdo que haya habido impulso importante en el norte, en la Universidad Católica del Norte, donde trabajó Ramón supongo, desde que era de los jesuitas esa universidad. Yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Chile, como tú sabes, y la primera contacto con la Escuela de Ingeniería fue cuando me invita Rolando Pomareda a un proyecto. Bueno, se me olvidó mencionar a Rolando Pomareda, Sí. pero también fue profesor acá también, Rolando Pomareda. ¿Ah, sí? Sí, Ah, también. Que junto con el gran amigo de Rolando, eran junta los dos, que también fueron los dos profesores acá, que se me olvidó mencionarlos, a Rolando y a Barriga. a Oscar. Claro. Exacto. Rolando me invita como el año 2000, me parece, a un proyecto que tú eras el director, que era hacer estándares de cálculo para Claro. Chile. Claro. Y ese fue el primer contacto que tuve yo con la Escuela de Ingeniería. Y entonces se debe a ti también que yo esté por estos lados. Claro, yo contacté, me acuerdo, a Rolando para que nos ayudara, y por ahí probablemente Rolando te contactó. Sí, yo era estudiante todavía. Sí. A ti. Claro, y ahí conocí a Leonora, a Pablo, Claro. al Pato. Claro, a mí me tocó dar un impulso al tema de la educación Sí, matemática. Acá, ahí quería yo ir. desde chico, como te decía, la enseñanza de la matemática es algo que me apasiona. Y lo inicié, era bien mal mirado aquí, te voy a decir, en esta escuela, esto de dedicarse a algún decano. Cuando yo le conté que estaba dedicado, eso mucho después, pues, estamos hablando de no hace muchos años, me dice: ay, Rafael, tus aficiones seniles. Eran terribles. Pero era doblemente mal mirado, porque era mal mirado aquí adentro, como tú me estás contando ahora, y a la gente de afuera no le gustaba que los ingenieros se metieran en eso. Además, porque ¿qué saben los ingenieros de enseñar? No saben enseñar. Así que eran doblemente mal mirados. Sí. Pero tú fuiste alguien que impulsó esto de que la academia se asociara con la educación y crearan lazos, porque en general no se llevaba muy bien. No se llevaban bien, pero afortunadamente, bueno, las cosas demoran, pero afortunadamente hubo la razón llegó, digamos, y después, hasta el día de hoy, bueno, después me tocó incluso dirigir y fundar el Centro de Investigación Avanzada en Educación. Claro. Así que te damos las gracias por todo tu entusiasmo para crear todas estas cosas en Chile y que congreguen a tanta gente. Claro, eso hacía, como conversábamos antes, esa ha sido mi especialidad. Vender ilusiones y congregar gente, entusiasmar gente. Pero la gente hacer creer a la gente, teniendo yo pocas monedas que mostrar, pero... No, pero
te agradezco a nombre de mucha gente que todo lo que hay hecho por el país. No, soy por la yo que le matemática agradezco a este y país por y la a toda la educación, gente sí. con quien me ha tocado trabajar. Yo lo he pasado muy bien en mi Mm. vida y espero seguir pasándolo bien. Sí, también decir que cuando empecé con este proyecto, yo creo que fuiste como la segunda persona que hablé y te mostraste muy entusiasta de que Sí. participar en esto, así que te agradezco mucho y qué bueno que estés hoy día con nosotros. Muchas gracias, Cristian, porque tengo, digamos, dentro de las personas con que he colaborado, con que colaboré en el CI, excelentes recuerdos tuyos, además, por el entusiasmo tuyo y el profesionalismo también. Bueno, muchas gracias, Rafael. Concluimos esta entrevista de hoy. Bien, No sé si gracias. queréis unas palabras de cierre. Bueno, no, yo la única palabra de cierre es para decir que estoy feliz de haber podido dar un pequeño testimonio, sin duda muy sesgado, de lo que ha sido de cómo se han ido evolucionando las matemáticas en Chile, en el pequeño mundito que yo he vivido. Eso, no, muchas gracias a ti. Muchas gracias. Agradecemos a quienes invitamos a compartir sus experiencias y conocimientos sobre el nacimiento de la investigación matemática en Chile. Podcast de la iniciativa ARPA, activando la resolución de problemas en las aulas, en colaboración con el Centro de Modelamiento Matemático CMM, el Centro de Investigación Avanzada en Educación CIAE y el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.